Sobre la era industrial, sé que marcó como un punto de inflexión en los modos de producción, en los modos de vida, en el trabajo, la división sexual del trabajo también. Sé que tuvo muchas implicaciones a nivel social, académico, histórico. Sí tengo entendido que es como la era en la historia que cambió cómo se maneja la economía y los recursos actualmente o en gran parte de la historia. Bueno, tengo entendido que fue un proceso de transformación tanto social, económica, cultural y de tecnología que generó un gran impacto tanto en grandes empresas como en la humanidad, llevando a cabo que fue como el impulso para que las empresas fueran un poco más productivas. La educación en ese momento era más accesible para personas que tuvieran recursos con los que costearse un profesor, una escuela, una universidad, un tutor, etcétera. Supongo que, bueno, y también por la ideología como de la época, creo que era algo, un movimiento intelectual un poco más, más ilustrado. Pero creo que los profes eran personas que explicaban cómo se hacían los procesos que tenían que llevar a cabo y a través de la visualización de los aprendices se llevaban a cabo y después de tanto, pues como tanto repetirlo, generaban experiencia y así se transmitía el conocimiento de una persona a otra. De tiempo, la educación se enfocaba principalmente en formar personas, digamos, con habilidades como muy básicas, solamente como en la lectura, en las matemáticas, en la escritura. No se enfocaban tanto como en un pensamiento más crítico, por así decirlo, y se enfocaba más como en cosas básicas, como te dije, y enfocadas mayormente pues como a las necesidades de la industria de ese tiempo. Bueno, los retos serían, sobre todo en la educación, el implementar la tecnología, porque obviamente se venía desde una época en la que se hacía todo muy manual, como una manufactura súper manual, muy artesanal. Entonces, implementar algo nuevo sería algo muy extraordinario en esa época. El cambio es como el reto mayor que ellos tuvieron, bueno, la humanidad tuvo, y sobre todo en el ámbito de las mujeres también siento que tuvieron muchos retos porque en esta época apenas están implementando, bueno, no implementando, ir incorporando las mujeres en el trabajo. Entonces creo que también la educación de las mujeres y sobre todo la incorporación de ellas en todos los trabajos, en todas las cuestiones laborales, pudo haber sido como un cambio demasiado drástico. Ahora lo que tenemos es, o sea, un camino ya abierto porque las generaciones de, digamos que de esa época nos dejaron ya el camino limpio para uno saber las bases de las cosas, como a qué va, qué se va a formar. En este momento la educación está mucho más estandarizada en cuanto a los conocimientos que le entregan los educadores a los aprendices, ¿cierto? Utilizando diferentes maneras, diferentes métodos y diferentes medios para transmitir la información. En la actualidad, mm, digamos que hay ciertos profesores o ciertos docentes que todavía se ven muy a raíz de esa época, son muy estrictos, son muy mecánicos, pero ya nosotros los estudiantes pues no nos dejamos y queremos que las clases sean más amenas, digamos que más conversada, más de poder aportar, digamos, así sea un granito de arena, pues para esta sociedad. Como la globalización, porque debido a esto existe mucha competencia pues en el mundo de los negocios. Entonces obviamente digamos que tú te preparas, pero va a haber un profesional mucho más preparado que tú en cualquier otra parte del mundo. Y personalmente también pienso que un reto puede ser, digamos, los idiomas, porque hay personas que hablan muchos idiomas, y si bien el inglés es el idioma pues de los negocios, por así decirlo,
Hay personas que ya saben mandarín, francés y esto pues les da como un plus. Siento que lo más importante es que cualquier carrera económica fluctúa igual que la economía. Entonces la economía va a tener épocas en las que obviamente va a estar en un pic y luego va a volver a bajar y es como mantener esa fluctuación también en la carrera, es el reto más importante. Concluir a un nivel muy personal, siento que la era industrial marcó un momento histórico muy importante porque es como el antes y el después, tanto a un nivel económico como social. En esta era siento que la educación y el hecho de aprender a un nivel de economía era un tanto difícil porque a pesar de que todo el mundo estaba en son del progreso, no todos podían estar conectados. Obviamente en ese momento la lucha de clases era demasiado evidente, entonces todo el mundo no tenía acceso ni a comunicación, ni a toda la tecnología, ni a estar conectados, ni a muchísimas cosas que quizás en este momento sí tenemos. En ese momento siento que el aprender era algo demasiado empírico, no existían las universidades como entidades fundamentadas, entonces no todo el mundo tenía acceso a educarse en una materia. Listo, todo en contraste con, con la actualidad, siento que es demasiado diferente porque en este momento digamos que todos somos iguales, entonces podemos acceder a educación, a recursos, a tecnología, a todo. Entonces ahora los retos son quizás un poco más diferentes porque los vamos enfocando más como al hecho de que las personas quizás no quieren o no les gustaría aprender porque todo lo tienen en la palma de su mano, la tecnología, los recursos, todo absolutamente en la palma de su mano, entonces muchos dirán que no necesitan aprender de más. Para los docentes deben de constantemente estar en innovación porque cada vez es más difícil que un estudiante se concentre, que un estudiante con todo lo que le rodea se interese verdaderamente por aprender y más para las universidades que un estudiante termine su carrera y lo haga de buena forma, porque muchas veces el simple hecho de tener experiencia en un área es mucho más importante que tener el título en esa área. Como estudiante siento que de los retos más grandes ha sido permanecer porque muchas cosas a nivel de maestros o de universidad te decepcionan en todo el camino. Entonces es muy importante que siempre como que trates sí o sí de permanecer. Muchas gracias, chao.